La rutina se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Había pasado más de 7 años en un matrimonio que al principio parecía prometedor y lleno de posibilidades. Pero con el tiempo la chispa se apagó, y lo que alguna vez fue una conexión vibrante se transformó en conversaciones superficiales y miradas ausentes. Valencia, con su luz brillante y su energía vibrante, se sentía distante mientras yo navegaba por los días sin emoción. Mi esposo y yo habíamos creado una vida juntos, cenas tranquilas, paseos por el mercado central y las visitas anuales a las fallas. Sin embargo, esas tradiciones habían perdido su encanto. La falta de comunicación era palpable, las palabras no pronunciadas colgaban entre nosotros como un peso invisible. En nuestra casa, el silencio se había vuelto ensordecedor. Un día, mientras caminaba por el parque central, encontré un rincón donde solía pasar horas leyendo. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores y el murmullo de la gente disfrutando del día. Fue allí donde me crucé con él, el sobrino de mi esposo. Lo había visto crecer en las reuniones familiares, pero nunca le presté mucha atención. Era un joven atractivo con una sonrisa despreocupada que contrastaba con mi propia melancolía. «Hola», dijo al verme sentada en un banco. Su tono era casual, casi despreocupado. «Hola», respondí sorprendida por la calidez de su saludo. Nos pusimos a charlar sobre trivialidades, la última película que había visto y los planes para las fiestas locales. A medida que hablábamos noté algo diferente en él, no era solo un niño al que había conocido en cumpleaños familiares. Había crecido y madurado, y con esa madurez venía una forma de ver la vida que resonaba profundamente en mí. La conversación fluyó sin esfuerzo. A medida que compartíamos risas sobre anécdotas familiares y recuerdos del pasado, me di cuenta de cuán lejos estaba de esa conexión emocional que tanto anhelaba en mi matrimonio. Él también parecía atrapado en la rutina, sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y deseo por algo más significativo. ¿Te gustaría ir a tomar algo algún día?, preguntó al final de nuestra charla. La propuesta me sorprendió. Un pequeño destello de emoción iluminó mi pecho, era un riesgo inesperado pero tentador. Acepté sin pensarlo demasiado, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. La culpa comenzó a asomarse, ¿cómo podía considerar salir con el sobrino de mi esposo? Pero cada vez que recordaba nuestra conversación, una parte de mí deseaba explorar esa conexión más a fondo. Finalmente llegó el día del encuentro. Nos encontramos en un bar local cerca del centro histórico, un lugar acogedor donde las tapas eran exquisitas y el vino fluía libremente entre risas y charlas animadas. La atmósfera era perfecta para dejar atrás las preocupaciones del mundo exterior. Mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada, los nervios comenzaron a apoderarse de mí. ¿Qué estaba haciendo? Pero cuando lo miré a los ojos, vi reflejada la misma inquietud que sentía yo. Compartimos historias sobre nuestras vidas actuales, él hablaba sobre sus sueños profesionales mientras yo le contaba anécdotas sobre mis años como madre y esposa. Las horas pasaron volando entre nosotros como si no existiera nada más allá de esa pequeña burbuja creada por nuestras palabras e intercambios sinceros. En ese momento efímero olvidé mis responsabilidades y preocupaciones diarias, solo existíamos nosotros dos. Es agradable hablar con alguien sin tener que preocuparme por lo que dirán, confesó él al final de la noche. Su comentario resonó profundamente dentro de mí, también yo sentía lo mismo. Hablarle era como respirar aire fresco después de estar sumida tanto tiempo en un ambiente viciado por la rutina. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirnos, una sombra oscura se cernió sobre mí, la culpa regresó con fuerza aplastante al darme cuenta del camino peligroso por el cual estaba transcurriendo mi vida. Aún así, no podía negar que deseaba volver a verlo, necesitaba explorar esta nueva conexión más allá del mero intercambio casual. Los encuentros se volvieron más frecuentes después de aquella primera cita improvisada, cada vez descubríamos más cosas en común, películas favoritas, música compartida e incluso gustos culinarios similares. Era como si hubiéramos estado destinados a encontrarnos en medio del caos cotidiano. Pero cada encuentro traía consigo una carga emocional creciente,
cada risa compartida también alimentaba mi culpa hacia mi esposo e incluso hacia mí misma por permitir esto suceder. Las conversaciones entre nosotros eran siempre ligeras y divertidas, pero cubrían una realidad más oscura bajo la superficie. Ambos estábamos buscando algo más significativo en medio del vacío emocional que nos rodeaba. Cada vez que nos veíamos me sentía viva nuevamente, era como si hubiera despertado después de años dormida. Sin embargo, sabía muy bien que esta nueva relación no solo traería alegría sino también complicaciones inevitables si alguien llegara a descubrir nuestro secreto. Una tarde soleada decidimos dar un paseo por el Parque Central nuevamente. Queríamos disfrutar del clima agradable antes del inicio oficial del verano valenciano. Mientras caminábamos juntos por los senderos adornados con flores brillantes y árboles frondosos, nuestras manos chocaron accidentalmente al intentar cruzar entre la multitud disfrutando del día festivo. Ese pequeño roce encendió algo dentro mío, era tan sencillo pero tan intenso al mismo tiempo. Sin embargo, justo antes de poder reaccionar ante esa chispa inesperada entre nosotros escuchamos risas provenientes cerca nuestro, familias enteras disfrutando del ambiente festivo mientras niños corrían alrededor llenos de alegría inocente. Aquel momento fugaz me hizo pensar nuevamente en todo lo que estaba arriesgando al involucrarme con él. Pero también despertó otra pregunta inquietante: ¿realmente quería seguir adelante o simplemente buscaba escapar temporalmente? La rutina me envolvía como una neblina espesa, y cada día se sentía igual al anterior. Sin embargo, aquel roce había dejado una huella en mí, un eco de posibilidades que no podía ignorar. Decidí arriesgarme un poco más. La idea de conocer mejor al sobrino de mi esposo se convirtió en una obsesión. El bar local, un rincón acogedor donde las luces tenues creaban un ambiente cálido, se volvió nuestro refugio. Al principio nos encontrábamos con la excusa de compartir unas tapas o un vino. Las conversaciones fluían con facilidad, y cada risa compartida me hacía sentir más viva. A menudo me preguntaba si él también sentía esa misma chispa que me recorría el cuerpo. Una noche, mientras el murmullo del lugar se mezclaba con la música suave de fondo, decidí que era el momento de abrirme más a él. ¿Te gustaría venir aquí más a menudo?, pregunté, intentando sonar casual. Él sonrió y asintió con entusiasmo. Me encantaría, respondió. Con cada encuentro la culpa comenzaba a asomarse en mis pensamientos. Pensé en mi esposo y en lo que significaba para mí. Sin embargo, la conexión emocional que faltaba en mi matrimonio se hacía evidente cuando estaba con el sobrino. Era como si hubiera estado atrapada en una burbuja durante años y finalmente pudiera respirar. Los días pasaron y los encuentros se volvieron más frecuentes. El bar se convirtió en nuestro pequeño mundo secreto donde compartíamos risas y anécdotas sobre la vida cotidiana. Había algo liberador en esos momentos robados, era como si el tiempo se detuviera solo para nosotros. Una tarde, mientras tomábamos una copa de vino tinto y disfrutábamos de unas tapas de calamares a la romana, nuestras manos se tocaron nuevamente sobre la mesa. En ese instante el aire entre nosotros cambió, había una tensión palpable que nos envolvía. Miré sus ojos y vi reflejada la misma mezcla de deseo y temor que sentía yo. De repente, sin poder contenerme más, me incliné hacia él y lo besé suavemente. Nos besamos por primera vez, fue un momento inesperado pero liberador. La culpa desapareció por unos instantes mientras me perdía en su calidez. Al separarnos, ambos estábamos sorprendidos por lo que acababa de suceder. La risa nerviosa llenó el espacio entre nosotros mientras intentábamos procesar lo que significaba aquel beso para nuestra relación clandestina. Esto es diferente, dijo él con una sonrisa tímida. Sí, respondí mientras sentía como mi corazón latía con fuerza. Pero no podemos seguir así sin pensar en las consecuencias. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas cómplices, sin embargo, la realidad regresó rápidamente a mi mente como un balde de agua fría. La culpa comenzaba a pesarme nuevamente, sabía que estaba traicionando a mi esposo aunque no quisiera pensarlo demasiado. Cada encuentro posterior estaba marcado por esa intensidad del primer beso, era como caminar sobre una cuerda floja entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo desbordante. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, las pequeñas interacciones cotidianas con mi esposo se volvieron más difíciles de soportar.
Las conversaciones eran superficiales y vacías, ya no podía ignorar lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro tras 7 años juntos. El Festival de las Fallas se acercaba rápidamente y sabía que sería un momento crucial para nuestra relación secreta. La ciudad comenzaría a vibrar con colores brillantes y música festiva, pero para mí representaba también una oportunidad perfecta para ver al sobrino sin levantar sospechas. Una noche decidí invitarlo al Parque Central durante los preparativos del festival. Era un lugar lleno de vida donde podríamos hablar sin ser vistos por conocidos o familiares. Caminamos juntos bajo los árboles iluminados por faroles que parecían bailar al ritmo del viento suave. Mientras paseábamos por los senderos serpenteantes del parque, nuestras manos se encontraron nuevamente entrelazadas como si siempre hubieran estado destinadas a estar juntas así. La emoción era palpable en el aire fresco nocturno, cada paso acercándonos más a lo inevitable. ¿Qué pasará después del festival?, preguntó él con preocupación reflejada en su mirada. No lo sé, respondí honestamente mientras pensaba en las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse de nuestro secreto. Las fallas comenzaron a llenarnos de energía festiva. Las calles estaban repletas de gente disfrutando del ambiente vibrante mientras nosotros intentábamos mantenernos alejados del bullicio generalizado. A medida que avanzaban los días hacia la celebración principal, nuestra conexión crecía intensamente, pero también lo hacía la presión interna que ambos sentíamos por mantener todo oculto. Cada vez era más difícil disimular ante mi esposo las emociones contradictorias dentro mío, amor por él pero atracción innegable hacia su sobrino. La noche antes del gran evento decidimos volver al bar donde todo había comenzado. Necesitábamos hablar sobre nuestras expectativas antes del festival masivo donde estaríamos rodeados de tantas personas conocidas. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar al punto crítico. No quiero seguir así, confesé finalmente sintiendo como mis palabras pesaban mucho más ahora que antes. Él asintió solemnemente ante mis palabras mientras sus ojos reflejaban comprensión profunda. Lo sé, pero tampoco puedo dejarte ir. Aquel intercambio dejó claro lo inevitable. Nuestra relación estaba tomando forma propia independientemente del deseo inicial solo por escapar momentáneamente de nuestras vidas cotidianas monótonas. Y así nos encontramos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad familiar y otro lleno de pasión inesperada e intensa. La presión de mantener nuestro secreto se volvió palpable. Cada encuentro era una danza entre el deseo y el miedo a ser descubiertos. Habíamos comenzado a vernos más a menudo, buscando momentos robados en medio de la rutina diaria. El Parque Central se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos hablar sin miedo a ser escuchados. Una tarde, mientras paseábamos entre los árboles frondosos, la conversación fluía con facilidad. Compartíamos risas y anécdotas de nuestras vidas, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, una sombra de preocupación siempre me acompañaba. La idea de ser sorprendidos me mantenía alerta. ¿Qué haría si alguien nos viera aquí?, pregunté, tratando de ocultar mi ansiedad. Solo sería un malentendido, respondió con una sonrisa que intentaba calmar mis temores. A pesar de sus palabras, la inquietud no se desvanecía. La rutina en casa seguía su curso, mi esposo continuaba absorto en su trabajo y yo me sentía cada vez más atrapada entre dos mundos. Las noches solitarias se volvían más pesadas al pensar en lo que estaba sucediendo fuera de esas 4 paredes. Un día, decidimos asistir a un evento local en un bar cercano. La música sonaba animada y las luces parpadeaban al ritmo del ambiente festivo. Nos mezclamos con la multitud, disfrutando de tapas y vino mientras nos perdíamos en conversaciones y miradas cómplices. Era un escape perfecto, pero también un riesgo. En medio de la diversión, vi a un viejo amigo de mi esposo cruzar la sala. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que si él nos reconocía, todo podría desmoronarse. Intenté disimular mi inquietud mientras me acercaba al sobrino para susurrarle al oído. Creo que alguien nos está mirando, le dije con voz temblorosa. Tranquila, respondió él con confianza, solo disfrutemos del momento. Pero la tensión era innegable. En ese instante nuestros labios se encontraron por primera vez en medio del bullicio del bar, como si el mundo se detuviera a nuestro alrededor. Fue un beso lleno de vulnerabilidad y deseo reprimido,
una mezcla explosiva que me dejó sin aliento. A pesar del momento mágico, sabía que teníamos que ser cautelosos. La posibilidad de ser descubiertos aumentaba con cada encuentro furtivo que compartíamos. La vida cotidiana continuaba su marcha implacable, las obligaciones familiares no desaparecían simplemente porque yo había encontrado algo nuevo y emocionante. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones. Volvía a casa cada noche sintiéndome dividida entre dos realidades, la mujer casada que debía ser y la amante secreta que anhelaba ser libre. Mis pensamientos giraban como un torbellino mientras trataba de encontrar equilibrio entre mis responsabilidades y mis deseos. Una tarde decidí ir al mercado local para distraerme y despejar mi mente. Mientras caminaba entre los puestos coloridos repletos de frutas frescas y flores vibrantes, intenté sumergirme en lo cotidiano. Sin embargo, todo me recordaba a él, su risa resonando en mis oídos, su mirada intensa haciéndome sentir viva nuevamente. De repente sentí una presencia familiar detrás de mí, era el amigo de mi esposo otra vez. Me saludó con una sonrisa amplia y comenzó a hacer preguntas sobre mi vida actual. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien en casa?, preguntó con curiosidad genuina. Traté de mantener la compostura mientras respondía con respuestas vagas sobre mi matrimonio y nuestra rutina diaria. Pero cada palabra parecía llevar consigo un peso oculto, había tanto más bajo la superficie que nunca podría compartir. Siempre es bueno verte, dije finalmente antes de despedirme rápidamente e irme del mercado con el corazón acelerado. Esa sensación persistente de estar siendo observada no desapareció después del encuentro fortuito, al contrario, creció como una sombra constante sobre mí. Cada vez que estaba cerca del sobrino o incluso pensaba en él, me invadía una mezcla intensa de emoción y miedo. Decidí hablar con él sobre mis preocupaciones durante nuestra próxima cita en el Parque Central. Nos sentamos bajo un árbol frondoso donde las hojas susurraban suavemente al viento. No sé cuánto tiempo podremos continuar así, le confesé mientras miraba hacia el suelo cubierto de hojas caídas. No quiero perder esto, dijo él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. Ambos sabíamos lo arriesgado que era lo que hacíamos, las consecuencias podrían ser devastadoras si alguien descubría nuestro secreto compartido. Pero había algo tan adictivo en esos momentos juntos que resultaba difícil pensar en renunciar a ellos. Sin embargo, esa noche algo cambió dentro de mí mientras regresaba a casa después de nuestra charla sincera. La idea de seguir viviendo así comenzó a parecerme insostenible, no podía seguir llevando esa doble vida sin enfrentar las realidades que había estado ignorando hasta ahora. Mientras abría la puerta principal para entrar a casa, sentí como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros cansados, sabía que tenía que tomar decisiones pronto antes que el destino decidiera por mí. Con cada día que pasaba se hacía evidente, esta relación clandestina no solo alteraría nuestras vidas individuales sino también las dinámicas familiares ya establecidas durante años. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Pasamos la noche juntos, y aunque el calor de su presencia me envolvía, la sombra de la culpa no se disipaba. La luz del amanecer entró por la ventana, revelando detalles que durante la oscuridad parecían irrelevantes. Las sábanas arrugadas y el desorden en el suelo eran testigos mudos de lo que había ocurrido, pero también recordatorios de lo que estaba en juego. Mientras él dormía, observé su rostro sereno. Era difícil creer que era el sobrino de mi esposo. En ese instante me sentí atrapada entre dos mundos, el amor y la lealtad. La rutina de mi vida cotidiana se presentaba como un monstruo al acecho, esperando a devorarme si decidía dar un paso más hacia esta relación prohibida. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. La brisa suave acariciaba mi piel mientras miraba hacia las calles vacías de Valencia. Las sombras de los edificios me recordaban las sombras que acechaban mi vida, las expectativas de ser una esposa ejemplar y las responsabilidades familiares que pesaban sobre mí como una losa. Regresé al interior con la esperanza de que el silencio me ayudara a encontrar respuestas. Él se despertó poco después, sus ojos aún cargados de sueño reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz suave, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo esto es tan complicado.
La conversación fluyó entre nosotros como un río inquieto, cada palabra era un intento por encontrar un camino en medio del caos emocional. Decidimos salir a caminar por el Parque Central, un lugar que solía ser nuestro refugio en tiempos más sencillos. El parque estaba lleno de vida, los niños jugaban y las parejas paseaban tomadas de la mano. Observando todo eso, una punzada de nostalgia me atravesó. ¿Cuándo había dejado de ser así? Los momentos compartidos con mi esposo parecían lejanos, casi como recuerdos difusos. Mientras caminábamos juntos por los senderos serpenteantes, nuestras manos se encontraron casualmente. El roce fue suficiente para encender una chispa entre nosotros nuevamente. A pesar del temor constante a ser descubiertos, había algo liberador en esa conexión física y emocional que compartíamos. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad empezaba a apoderarse de mí nuevamente. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él con una sonrisa tranquilizadora. No podemos dejar que esto termine antes de haberlo vivido plenamente. Las palabras resonaron en mi mente mientras continuábamos caminando. La idea de vivir plenamente era tentadora, pero también aterradora. La realidad siempre estaba acechando en las esquinas oscuras, lista para reclamar lo que le pertenecía. La tarde avanzó rápidamente y decidimos entrar a un bar local donde solíamos ir antes del cambio en nuestras vidas. El ambiente acogedor del lugar nos envolvió como una manta cálida en una noche fría. Pedimos tapas y vino tinto mientras intercambiábamos miradas cómplices llenas de significado. ¿Te imaginas si alguien nos ve aquí?, comenté entre risas nerviosas. Eso sería un desastre, dijo él con tono juguetón pero serio al mismo tiempo. Nuestras risas pronto se desvanecieron cuando nos dimos cuenta del riesgo real que corríamos al estar juntos en público. Pero había algo irresistible en esos momentos compartidos, cada mirada furtiva parecía profundizar nuestra conexión. El tiempo pasó volando y pronto nos encontramos hablando sobre nuestros sueños olvidados y anhelos reprimidos. Hablamos sobre viajes no realizados y experiencias perdidas en el camino hacia la adultez responsable. Era como si nuestras almas estuvieran buscando recuperar algo perdido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, cuando la conversación tocó temas más profundos sobre nuestra situación actual, sentí como el peso del secreto volvía a caer sobre mí como una neblina densa e impenetrable. ¿Qué pasará si esto se descubre?, pregunté con voz temblorosa. No quiero pensar en eso ahora, respondió él mientras me miraba fijamente a los ojos. Solo quiero disfrutar este momento. A medida que avanzaba la noche, decidimos regresar a casa antes de que fuera demasiado tarde. No quería arriesgarme más allá del límite ya frágil en el que estábamos navegando. El trayecto fue silencioso pero cargado de pensamientos compartidos sin necesidad de palabras. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos habíamos lanzado sin paracaídas. Al llegar al portal del edificio donde vivíamos juntos con mi esposo, sentí como mis latidos aumentaban al pensar en lo inevitable. Debía regresar a mi realidad diaria mientras él regresaría a su mundo también lleno de complicaciones familiares. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras subía las escaleras hacia nuestro hogar compartido. Él asintió con tristeza pero también con determinación. Sabía que esta situación no era sostenible a largo plazo pero tampoco podía evitarlo ahora mismo. Al abrir la puerta principal, entré rápidamente tratando de actuar normal ante cualquier posible sospecha por parte de mi esposo. Cada rincón del hogar parecía gritarme recordatorios constantes sobre mis decisiones equivocadas. Cada objeto familiar se convirtió en un símbolo del sacrificio emocional realizado por mantener intacta la fachada perfecta ante los demás. Mientras me preparaba para dormir esa noche sola después del tumulto emocional vivido durante el día anterior junto al sobrino, reflexioné sobre lo ocurrido. ¿Podría realmente continuar así? El dilema entre mis deseos personales y mis obligaciones familiares crecía cada vez más fuerte dentro mí como una tormenta inminente lista para estallar sin previo aviso. Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos. ¿Valía realmente la pena arriesgar todo por algo tan incierto? Pero entonces recordé su sonrisa sincera mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos. Esa conexión genuina era algo raro hoy día, algo digno quizás incluso si significaba perderlo todo eventualmente. La noche avanzó lentamente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos.
sabía que debía tomar decisiones pronto antes que el destino decidiera por mí. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. Me desperté con una sensación de inquietud en el pecho. El encuentro de la noche anterior había dejado una huella profunda en mí. Las palabras del sobrino resonaban en mi mente: quiero que esto sea más que un secreto. Esa declaración había sido un eco de mis propios anhelos, pero también un recordatorio de la complejidad de nuestra situación. Mientras me preparaba para el día, cada gesto se sentía cargado de significado. La rutina habitual parecía más pesada, como si cada acción estuviera marcada por la sombra de lo que había sucedido. La voz de mi esposo sonó desde la cocina, su tono era normal, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Podía él sentirlo? ¿Había percibido alguna grieta en nuestra relación? Al llegar al trabajo intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente divagaba entre recuerdos y emociones. Cada vez que alguien mencionaba a mi esposo o hacía comentarios sobre nuestra vida juntos, una punzada de culpa me atravesaba. En la pausa del café, una compañera comentó sobre lo feliz que parecía ser yo con mi familia. Sonreí forzadamente sintiendo que esa sonrisa era un disfraz para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. La tarde transcurrió lentamente y mis pensamientos regresaron al parque central donde habíamos pasado momentos tan intensos. El deseo de verlo nuevamente se volvía casi abrumador. La idea de encontrarnos allí me llenaba de emoción y miedo a la vez. ¿Qué pasaría si él quería hablar sobre el futuro? ¿Podríamos realmente dar ese paso sin destruir todo lo que habíamos construido? Finalmente decidí enviarle un mensaje. ¿Te gustaría encontrarte esta tarde? La respuesta llegó rápidamente: sí, tengo algo importante que decirte. El corazón me dio un vuelco, esa frase podía significar muchas cosas. Cuando llegué al parque el aire fresco me envolvió y la belleza del entorno contrastaba con mi agitación interna. Lo vi sentado en un banco mirando hacia el lago con una expresión pensativa. Al acercarme noté su nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con su teléfono. Hola, le dije suavemente. Hola, respondió sin mirarme a los ojos. El silencio se instaló entre nosotros como un manto pesado. Finalmente rompí la tensión. ¿Qué es lo importante que querías decirme? Él respiró hondo antes de hablar. He estado pensando mucho sobre nosotros. Sus palabras eran cautelosas y sentí como cada sílaba pesaba en el aire. No sé si puedo seguir así, continuó. Siento que esto no es solo un juego para mí. Su sinceridad me golpeó como una ola fría. La realidad de nuestros sentimientos se hacía palpable y aterradora al mismo tiempo. Yo también he estado pensando, respondí con voz temblorosa. ¿Qué significa eso?, preguntó él, finalmente mirándome a los ojos. No estoy segura, hay tanto en juego, dije mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Un malentendido surgió entonces, él interpretó mi vacilación como duda sobre nuestros sentimientos mutuos. ¿Acaso no quieres estar conmigo? ¿Es solo diversión para ti?, cuestionó con frustración. No es eso, traté de aclarar, pero las palabras parecían escapar de mis manos como arena fina. La conversación se tornó tensa. Ambos comenzamos a hablar al mismo tiempo y las emociones comenzaron a desbordarse. En medio del intercambio acalorado, noté cómo su mirada cambiaba entre decepción y enojo. Quizás deberíamos darnos un tiempo, propuso finalmente, visiblemente herido por mis dudas implícitas. El dolor atravesó mi pecho ante esa idea, no quería perderlo ni tampoco podía arriesgarme a dar un paso hacia lo desconocido sin asegurarme primero de mis sentimientos reales. En ese instante crítico, el sonido vibrante del teléfono interrumpió nuestra discusión. Era un mensaje inesperado: te he visto comportarte raro últimamente. Era de mi esposo. El pánico se apoderó de mí mientras leía esas palabras cargadas de sospecha. Miré al sobrino y vi cómo sus ojos se llenaban de preocupación al ver mi reacción ante el mensaje inesperado. ¿Quién es?, preguntó él con voz tensa. No. No es nada, respondí rápidamente tratando de ocultar la verdad detrás del pánico creciente en mi interior. No es nada.
Parece serio, insistió él mientras su expresión cambiaba entre confusión y desconfianza. La conversación quedó suspendida en el aire mientras ambos procesábamos la gravedad del momento. Mi corazón latía desbocado, sabía que debía ser honesta, pero las consecuencias podían ser devastadoras para todos nosotros. Decidí cambiar el rumbo. Necesitamos hablar después, quizás no aquí. El parque ya no parecía seguro, cada sombra parecía cargar secretos no revelados. Él asintió lentamente, aunque aún parecía herido por nuestras palabras anteriores. Mientras caminábamos hacia la salida del parque, sentí como una capa adicional de tensión se instalaba entre nosotros, cada paso era más pesado que el anterior. Al regresar a casa esa noche, los pensamientos giraban frenéticamente en mi mente como hojas arrastradas por el viento. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo sin revelar nada? Las preguntas sobre nuestro futuro seguían atormentándome mientras intentaba mantener las apariencias normales ante los demás. Cuando llegué a casa y vi a mi esposo esperando con una expresión seria en su rostro, comprendí que este secreto podría salir a la luz más pronto o más tarde. Y esa posibilidad era aterradora e inevitable al mismo tiempo. La fiesta de las Fallas estaba en su apogeo. Las calles de Valencia se llenaban de luces, música y el aroma a pólvora. Sin embargo, en medio de la celebración, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La presión social era abrumadora, y la presencia del sobrino se convirtió en un dilema que no podía ignorar. Mientras caminaba por el bullicioso mercado, rodeada de coloridos trajes tradicionales y las famosas figuras de cartón, una parte de mí anhelaba perderme en la multitud. Pero otra parte sabía que había algo más importante que simple diversión. La idea de encontrarme con él me llenaba de ansiedad y emoción a la vez. El sonido de las explosiones resonaba a lo lejos, marcando el ritmo frenético del festival. En un momento me detuve frente a un puesto que ofrecía churros con chocolate caliente. Tomé uno y lo mordí distraídamente, sintiendo cómo el chocolate se deslizaba por mis dedos. La dulzura momentánea no podía ahogar la tensión que crecía en mi interior. Al darme la vuelta, lo vi aparecer entre la multitud. Su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo, pero también trajo consigo una oleada de culpa. No debería estar aquí con él, no así. La gente nos miraba, algunos amigos míos pasaron cerca y me saludaron sin notar nada extraño entre nosotros. Pero yo sentía que el aire se volvía pesado con cada segundo que pasaba a su lado. ¿Qué haces aquí?, pregunté en voz baja cuando finalmente llegamos a un rincón más apartado del bullicio. Quería verte, respondió él con una mirada intensa que me hizo dudar por un instante sobre todo lo que estaba arriesgando. La música sonaba fuerte en el fondo, pero nuestras voces eran apenas un susurro entre las llamas y los petardos. No deberíamos estar juntos así, murmuré sintiendo como mi corazón latía descontroladamente. ¿Por qué no? Este es nuestro momento, insistió él, acercándose más, como si cada palabra fuera un intento por romper las barreras invisibles que nos separaban. La tensión era palpable, mis pensamientos luchaban entre lo correcto y lo que realmente deseaba. En ese instante fugaz, todo parecía posible y al mismo tiempo imposible. Hay demasiadas miradas, respondí nerviosamente, pero mi cuerpo decía otra cosa mientras su mano buscaba la mía y nuestros dedos se entrelazaban sin pensar. El sonido ensordecedor de una explosión cercana nos hizo saltar, la fiesta continuaba sin compasión por nuestros sentimientos confusos. Solo unos minutos más, dijo él casi suplicante. Caminamos hacia un parque cercano donde el ruido se atenuó un poco. Allí había menos gente, solo algunas familias disfrutando del espectáculo pirotécnico desde lejos. Esto es perfecto, afirmó él mientras nos sentábamos en una banca solitaria bajo un árbol frondoso. Los colores brillantes del cielo nocturno contrastaban con mi estado interno, cada chispa era como una burbuja de alegría mezclada con miedo. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, confesé mientras miraba hacia arriba. ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no escapamos juntos?, propuso él audazmente. Esa idea me dejó helada, nunca había considerado esa posibilidad antes. Pero al mismo tiempo sentí una punzada de emoción ante lo desconocido que ofrecía esa propuesta. ¿Escapar? ¿A dónde?, pregunté incrédula pero intrigada por su valentía. A cualquier lugar donde podamos ser nosotros mismos,
respondió él con sinceridad en sus ojos profundos. En ese momento comprendí que el riesgo era mayor que nunca, pero también había algo liberador en imaginarlo. Sin embargo, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido? Justo cuando comenzábamos a hablar sobre esa posibilidad descabellada, escuché risas familiares acercándose desde la dirección opuesta del parque. Mi corazón se detuvo al reconocer las voces de amigos comunes. Estaban buscando un lugar para disfrutar del espectáculo pirotécnico también. Debemos irnos, dije rápidamente mientras intentaba mantener la calma exteriormente aunque internamente estaba paralizada por el miedo a ser descubierta. Él asintió y nos levantamos rápidamente para alejarnos justo antes de ser vistos. A medida que regresábamos al bullicio del festival, sentí como el peso del secreto seguía presionando sobre mí como una sombra incesante e ineludible. Las luces seguían brillando intensamente mientras caminábamos entre multitudes felices e inconscientes del conflicto emocional dentro de mí. El sobrino tomó mi mano nuevamente y esta vez no me atreví a soltarla. Era como si su contacto pudiera darme fuerza para enfrentar lo inevitable. Sin embargo, cada paso hacia adelante solo aumentaba mi ansiedad sobre lo que vendría después, la realidad siempre acechando detrás de cada rayo festivo y cada risa ajena alrededor nuestro. La presión social era palpable mientras los fuegos artificiales estallaban en cielos oscuros como reflejos distorsionados de mis propios sentimientos encontrados, deseo versus responsabilidad. Al final del día, volví a casa con una mezcla caótica dentro mío, felicidad efímera acompañada por culpa persistente y miedo inminente al futuro incierto que se avecinaba tras esos momentos robados juntos. Cuando llegué al hogar familiar esa noche después del festival estruendoso lleno de luces y risas ajenas, encontré a mi esposo sentado en la sala esperando pacientemente como si supiera, o sospechara algo más profundo detrás de mis ojos cansados e inquietos. Y ahí comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba, ya no podía escapar ni esconderme tras máscaras festivas o sonrisas fingidas. La tensión en la sala era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mi esposo, con su mirada fija en mí, parecía buscar respuestas en mis ojos. No había palabras que pudieran suavizar lo que estaba a punto de suceder. La imagen del sobrino, su risa y la calidez de sus abrazos, inundaron mi mente mientras me preparaba para enfrentar la verdad. ¿Dónde has estado?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más como un reproche que como una pregunta genuina. He estado en el festival, respondí, intentando mantener la calma. Las luces de las fallas aún brillaban en mi memoria, pero no podía compartir esa alegría con él. ¿Con quién?, insistió, cruzando los brazos con desconfianza. No podía decirle que había estado con su sobrino. La culpa se apoderaba de mí mientras pensaba en las veces que habíamos compartido risas y secretos. La conexión que había encontrado con él era algo que nunca había experimentado antes. Pero ahora todo eso se sentía amenazado. Con algunas amigas, dije finalmente, una mentira que se sintió pesada al salir de mis labios. Él asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Había algo en su mirada que me decía que no le creía del todo. Entonces su teléfono vibró sobre la mesa y lo recogió sin pensarlo dos veces. Al mirar la pantalla, vi cómo su rostro se tornaba pálido. ¿Quién es este?, preguntó, levantando el móvil para mostrarme un mensaje. El corazón se me detuvo al ver el nombre del sobrino reflejado en la pantalla. Había sido imprudente, un mensaje inocente se había convertido en un arma mortal. Es solo un amigo, intenté minimizarlo, pero sabía que mis palabras carecían de peso ante lo evidente. ¿Un amigo? ¿Así es como lo llamas? Su voz temblaba entre la ira y la tristeza. La conversación se volvió un torrente de emociones reprimidas y palabras a medio decir. Cada frase se convertía en un golpe más fuerte en mi conciencia. Mientras él leía el mensaje en voz alta, recordé cómo habíamos reído juntos aquella tarde soleada en el parque. Cada momento compartido ahora me parecía una traición. El sobrino había sido mi refugio durante estos meses oscuros, su cercanía me había hecho sentir viva nuevamente. Pero ahora todo eso estaba al borde del colapso. No puedo creerlo, dijo mi esposo finalmente, dejando caer el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar.
¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarle lo inexplicable. Pero antes de poder articular una respuesta coherente, sonó un timbre desde la puerta principal. Era el sobrino, había llegado sin previo aviso y sin saber lo que estaba sucediendo dentro del hogar familiar. Al abrir la puerta encontré su sonrisa despreocupada contrastando con el caos emocional que reinaba detrás de mí. Hola, saludó alegremente. Pensé que podríamos salir a cenar. Su voz sonaba tan inocente y fresca que instantáneamente sentí una mezcla de amor y desesperación por él. No podía permitirle entrar, no podía arrastrarlo a este torbellino emocional donde yo misma luchaba por encontrar mi camino. Mi esposo se giró hacia mí, sus ojos llenos de furia contenida y dolor profundo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con una dureza inesperada. El sobrino esperó unos instantes antes de dar un paso hacia adentro, sintiendo quizás la tensión acumulada entre nosotros dos como si fuera palpable en el aire. ¿Todo bien?, inquirió él al notar nuestras expresiones sombrías. La situación era insostenible, sentí como las paredes del hogar comenzaban a cerrarse sobre mí mientras las decisiones pesaban cada vez más sobre mis hombros cansados por la culpa y las mentiras acumuladas. Mi esposo dio otro paso adelante hacia el sobrino, sus manos temblando visiblemente mientras intentaba controlar su ira interna. Tú eres parte de esto, gritó señalándolo con un dedo tembloroso. Eres tú quien ha arruinado nuestra vida. El sobrino retrocedió ligeramente ante esa acusación directa, sus ojos reflejaban confusión e incredulidad ante lo que estaba sucediendo frente a él. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual después de esta noche. Ambos hombres estaban atrapados en esta red tejida por mis decisiones egoístas e impulsivas, cada uno con sus propios sentimientos heridos e incomprendidos ante esta revelación desgarradora. La sensación de impotencia invadió mi ser mientras observaba cómo ellos dos luchaban por entenderse entre sí mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de deseos ocultos. No sabía qué camino elegir ni cómo salir ilesa de esta tormenta emocional desatada por mis propias acciones imprudentes. La vida cotidiana se desvanecía rápidamente ante mis ojos y todo lo que había construido durante años comenzaba a desmoronarse como castillos de naipes bajo un viento feroz. Cuando miré nuevamente hacia el sobrino vi cómo sus labios temblaban al intentar encontrar las palabras correctas para calmar la situación, pero ya era demasiado tarde para eso. Fue entonces cuando escuché el sonido inconfundible del cristal rompiéndose detrás de mí. Una botella cayó al suelo desde la mesa lateral donde habían estado los restos del vino tinto compartido durante tantas noches pasadas llenas de risas compartidas antes del descubrimiento devastador del secreto oculto entre nosotros tres. En ese instante comprendí lo inevitable, no había forma de regresar atrás ni modo alguno para reparar los daños causados por decisiones apresuradas y emociones desenfrenadas. Todo estaba perdido o quizás solo comenzando a desmoronarse lentamente frente a nosotros tres. La botella rota y el silencio que siguió resonaron en mi mente como un eco de la verdad que ya no podía ignorar. Miré a mi esposo, su rostro pálido y confundido, y luego al sobrino, que parecía atrapado entre la culpa y la desesperación. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de las palabras no dichas y los secretos que nos habían unido y separado al mismo tiempo. ¿Qué significa esto?, preguntó él, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y dolor. No había forma de responder sin desvelar todo lo que habíamos construido en secreto. La mirada de mi esposo se centró en mí, buscando respuestas en mis ojos, pero no podía ofrecerle nada más que silencio. El caos emocional se desató en mi interior. Las noches compartidas con el sobrino, el consuelo que había encontrado en sus brazos, todo parecía un espejismo ahora. La rutina de mi matrimonio me había llevado a buscar algo más allá de lo permitido, pero nunca imaginé que el costo sería tan alto. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, logré murmurar, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No hay vuelta atrás, dijo el sobrino, su voz apenas un susurro. No puedo seguir siendo un secreto. Su declaración resonó con una claridad aplastante. La verdad era ineludible, había cruzado una línea que no podía desdibujar.
Mi esposo dio un paso atrás, su expresión cambiando de confusión a furia contenida. Así es como me pagas por mis años de esfuerzo, con traición. Las palabras eran dagas lanzadas con precisión dolorosa. Cada una de ellas atravesaba la distancia emocional que había crecido entre nosotros durante años. No fue así, intenté defenderme, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No había justificación suficiente para lo ocurrido, solo una serie de decisiones impulsivas nacidas del vacío que sentía a mi alrededor. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pesado e incómodo. El sobrino miró hacia otro lado, incapaz de soportar la tensión del momento. El amor que alguna vez nos había unido parecía desvanecerse ante la realidad del escándalo inminente. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio con una pregunta sin respuesta clara. La incertidumbre en su voz reflejaba mi propia confusión sobre el futuro. No tengo idea, respondí con sinceridad. La vida tal como la conocíamos estaba desmoronándose ante nuestros ojos y no sabía si alguna vez podríamos reconstruir algo después de esto. Las luces del bar iluminaban nuestras caras mientras los murmullos de otros clientes se convertían en un murmullo distante. El mundo seguía girando afuera mientras nosotros estábamos atrapados en nuestra propia tormenta emocional. Necesito tiempo para pensar, dijo mi esposo al final, dando media vuelta y dirigiéndose hacia la salida sin mirar atrás. Su figura se desvaneció entre las sombras del bar y sentí una punzada aguda en el pecho al darme cuenta de lo irrevocable de su decisión. El sobrino me miró con desesperación y miedo reflejados en sus ojos oscuros. Esto no puede ser el final, insistió con fervor. Pero yo sabía que las cosas jamás volverían a ser como antes, habíamos cruzado un umbral del cual no había retorno. Las horas pasaron lentamente mientras ambos permanecimos callados, cada uno sumido en sus pensamientos. El bar comenzó a vaciarse y la música suave se convirtió en un murmullo lejano mientras la noche avanzaba inexorablemente hacia su fin. Finalmente me levanté para irme también, necesitaba salir del lugar donde todo había comenzado a derrumbarse. Al salir al aire fresco de Valencia, sentí como los aromas familiares me envolvían. Las tapas recién hechas desde los bares cercanos y el olor a azahar flotando desde los árboles cercanos me recordaban momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. ¿Dónde vas?, preguntó él tras de mí, su tono lleno de preocupación genuina por lo que podría sucederme sola en esta ciudad llena de recuerdos compartidos. A casa, respondí simplemente, aunque sabía que ese hogar ya no era lo mismo para mí, era solo una fachada tras la cual se escondían secretos oscuros e irreparables. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos, cada paso resonaba como un eco dentro de mí, realmente estaba dispuesta a perder todo por algo tan efímero. Las risas festivas resonaban desde otros lugares donde las personas disfrutaban sin saber lo que yo llevaba dentro, esa carga emocional era mía sola. Al llegar frente a casa vi la luz encendida en nuestra ventana, mi esposo aún estaba allí esperando o quizás tratando de procesar lo sucedido. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones, cada uno representaba un peso adicional sobre mis hombros cansados por la culpa y el remordimiento acumulados durante semanas o quizás meses. Al abrir la puerta encontré todo igual, muebles ordenados y fotografías familiares adornando las paredes como testigos mudos del amor perdido entre nosotros dos. Pero eso era solo apariencia, dentro mío ardía una tormenta incontrolable provocada por decisiones tomadas sin pensar adecuadamente. ¿Dónde has estado?, preguntó él al verme entrar con voz tensa pero controlada. Sus ojos buscaban respuestas inmediatas, pero yo solo podía ofrecerle silencio nuevamente porque ni siquiera yo entendía qué estaba pasando realmente dentro mío ni hacia dónde iba todo esto. Necesitamos hablar, continué finalmente tras unos segundos eternos llenos de dudas e inseguridades sobre qué decir realmente sin causar más daño del necesario. Pero justo cuando iba a abrir mis labios para intentar explicar lo inexplicable sonó el timbre insistentemente interrumpiendo nuestro momento tenso. La incertidumbre reinante llenó nuevamente el ambiente mientras ambos nos mirábamos fijamente preguntándonos quién podría estar llamando tan tarde. ¿Sería alguien relacionado con nuestro pasado o tal vez alguien dispuesto a cambiar nuestro futuro?